A ambos lados de la oscura entrada de la cueva, derribada a la fuerza, se encontraron 4 guardias duendes completamente armados. Una zona de excavación autorizada, eso sí que es un poder destructivo autorizado de verdad. Ethan se burló para sus adentros. Quería entrar a la fuerza, pero la mayor parte de la magia en su cuerpo ahora tenía que usar para suprimir al Obscurus, y las artes oscuras en las que era más hábil eran claramente la mejor manera de estimular al Obscurus. Aunque el campamento era sencillo, estaba organizado con gran esmero. Los guardias periféricos estaban espaciados, pero se cubrían perfectamente entre sí. El pasillo central era el más estrecho, y una vez bloqueado, se vería arrastrado a la guerra de desgaste que más odiaba. Los duendes eran expertos en aprovechar el terreno y el equipo para el combate cuerpo a cuerpo. Si la lucha se prolongaba, su debilidad por la escasez de magia se haría aún más evidente. Lo más preocupante era que probablemente no se trataba de una parada temporal, sino que estaban apostados allí con la intención de prepararse para ello. ¿Quién sabía si había un segundo o tercer equipo de refuerzo cerca? No pudo forzarlo. La mirada de Ethan se ensombreció ligeramente, obligándolo a dejar de lado su irritación y reexaminar su entorno. La vigilancia de los guardias no era impenetrable. Les preocupaba más la fachada y la entrada, y, por el contrario, eran excesivamente sensibles a cualquier movimiento en los bosques circundantes. Siempre que creara una perturbación suficientemente realista, instintivamente irían a investigarla. Ese breve cambio en su campo de visión podría no ser suficiente para otros, pero para él, sí lo fue. Lo que necesitaba no era una pelea, sino una oportunidad. Si lograba colarse durante la fracción de segundo en que su defensa se relajaba, aunque solo fuera por unos segundos, sería mucho mejor que una pelea frontal. Ahorró magia, ahorró tiempo y fue lo más coherente con su estado actual. Al pensar en esto, Ethan dejó de dudar. Ethan respiró hondo y agitó su varita extremadamente despacio. El encanto de la desilusión. Avis. Unos cuantos cuervos negros, formados por finas volutas de magia, revolotearon desde los arbustos distantes, emitiendo graznidos extremadamente agudos y roncos. El sonido pareció particularmente abrupto en la noche silenciosa. 2 guardias duendes alzaron de inmediato y con cautela sus pesadas ballestas, acercándose con sus cortas y robustas piernas. Aprovechando el momento en que su línea de visión cambió y apareció una brecha en su defensa, Ethan se pegó a las sombras de la pared de roca y, con gran emoción, se deslizó hacia la profunda y oscura entrada de las ruinas, fuera del alcance visual de los otros 2 guardias. Una vez que entró en el pasadizo, encontró escalofriantes rastros de destrucción. Las paredes del pasadizo deberían haber estado originalmente cubiertas de enredaderas venenosas utilizadas como medida defensiva, pero ahora la mayoría de ellas habían sido reducidas a cenizas por los hechizos de creación de fuego de los goblins, dejando solo raíces carbonizadas que se retorcían en las paredes. Por todo el suelo se encontraron los restos de antiguas gárgolas destrozadas por la fuerza bruta, así como runas mágicas trampa que habían sido arrancadas a la fuerza. Valiéndose de su sofisticado equipamiento y su desenfrenado poder destructivo, habían abierto un sangriento camino a través de estas ruinas druídicas. Ethan siguió el rastro dejado por los duendes en lo más profundo del lugar. De repente, el pasillo que había delante se ensanchó y se pudo oír una luz tenue y el sonido de una discusión. Ethan inmediatamente ralentizó su respiración, llevó al límite la potencia mágica de su encantamiento de desilusión y se deslizó sigilosamente detrás de un enorme pilar de piedra al final del pasadizo. Era una antecámara subterránea extremadamente amplia. La cúpula de la antecámara estaba incrustada con piedras que reflejaban una tenue luz estelar, y en el centro, Grimhow se encontraba de pie sobre un montón de escombros procedentes de tallas de piedras destruidas. Este héroe, que en el periódico aparecía vestido con traje y corbata, ahora se había despojado de su disfraz y se había puesto una armadura ajustada hecha de piel de dragón verde oscuro, y jugaba con una daga plateada que brillaba con una luz fría y mortal. Date prisa. Antes del amanecer de hoy, debes abrir de golpe la puerta de la cámara principal de la tumba para mí. La voz ronca y aguda de Grimhow resonó en el salón, llena de fanatismo y codicia sin disimulo. Capítulo 122. La conspiración del duende jefe. La barrera defensiva aquí es mucho más complicada de lo que habíamos previsto. Un teniente duende con terribles cicatrices de quemaduras en el rostro dio un paso al frente, con un tono que denotaba evidente vacilación y temor. Lo más llamativo era que su brazo izquierdo estaba seccionado a la altura del hombro.
Debajo de la manga vacía se le había colocado una prótesis mecánica de bronce que brillaba con un frío brillo metálico, y en lugar de los dedos, el extremo de la prótesis presentaba 3 afiladas púas de acero con puntas envenenadas. Ethan, escondido a la sombra de un enorme pilar de piedra, miraba fijamente el brazo mecánico cercenado y el rostro cubierto de quemaduras, con las pupilas contrayéndose hasta el punto de la contracción extrema. Esa cicatriz retorcida que se extendía desde el rabillo del ojo hasta la barbilla, y ese brazo izquierdo, la memoria de Ethan retrocedió instantáneamente unos meses. Y eso fue todo. Ethan observa atentamente la otra mano del duende. Se parecía mucho a la mano que le había cortado al líder del grupo de mortífagos con el que se había topado hacía unos meses. En aquel momento, había pensado que aquella mano marchita había sido erosionada por las artes oscuras, pero ahora parecía que simplemente había sido la mano de un trasgo todo el tiempo. Risco, ya has fracasado en Gran Bretaña. ¿Ahora me dices que ni siquiera puedes abrir una puerta? Grimhow miró fijamente al que llamaba Crag y dijo. Jefe, en Gran Bretaña, subestimé la fuerza de ese mocoso mago. No quiero oír disculpas. Informado sobre la situación actual. Ya hemos perdido a 5 de nuestros hermanos de élite en los 2 primeros puestos de control. Crack secó el sudor frío de la frente con la mano derecha, la que aún le quedaba en buen estado, y echó un vistazo al pasillo que tenía detrás con un temor persistente. Los mecanismos mágicos de aquí son demasiado letales. Y, jefe, si usamos las bombas de alquimia de más alto nivel aquí abajo, la conmoción será demasiado grande y los Beaux Batons el profesor de arriba seguramente lo notará, y que si se dan cuenta. Grimhow giró la cabeza bruscamente y pateó un trozo de grava que tenía a sus pies, haciendo volar por los aires. Tenemos en nuestras manos un permiso firmado personalmente por el ministro. Aunque esa mujer corpulenta, Máxime, venga de buscarnos ella misma, estamos llevando a cabo una exploración legal y conforme a la ley. Grimhow esbozó una mueca de desprecio, con el rostro contraído por la extrema excitación. Extendió los brazos, mirando hacia la imponente y enorme puerta de piedra en lo profundo de las ruinas, mientras su voz aguda resonaba sin cesar por toda la cavernosa sala subterránea. Nuestra raza de duendes ha estado planeando en secreto esta gran rebelión durante muchos años. Desde el callejón Diagon en Londres, hasta las calles ocultas de París, e incluso hasta las Américas al otro lado del océano, nuestros hermanos duendes de todo el mundo están respondiendo a nuestro llamado, esperando este grito de guerra. Respecto a este asunto, tengo algunas noticias que comunicarle, pero usted estuvo recluido anteriormente. Peña tragó saliva con dificultad. Hace un tiempo llegó la noticia desde Gran Bretaña de que Sirius Black había sido indultado y había ingresado en la bóveda de la casa de Black. Tuvimos que reabastecer nuestra propia bóveda, y ahora tenemos algunos problemas con nuestros fondos. ¿Fondos? Jajaja. Grimhow soltó una carcajada descontrolada y descarada, como si hubiera escuchado el chiste más gracioso del mundo. La familia Lestrange, la familia Carrow, ¿por qué no simplemente sacarlo de sus bóvedas? De todos modos, no tienen descendientes, y el galeón enterrado bajo tierra es simplemente un desperdicio vergonzoso. Una luz maligna brillaba en los ojos de Grimhow. ¿Usamos el dinero que dejaron los ancestros magos para sobornar a sus funcionarios actuales, para forjar la espada que pronto penderá sobre sus cuellos? ¿No es esta la ironía más maravillosa del mundo? Ethan, detrás del pilar de piedra, sintió un cosquilleo en el cuero cabelludo. Se dio cuenta de lo ridículo que había sido su pensamiento anterior. Que haber leído la obra original antes de transmigrar significaba que nada podía superar sus expectativas. Anteriormente, no le importaban los sucesos anormales siempre y cuando no estuvieran relacionados con la historia original. Ahora parecía que, además de Lord Voldemort, había muchas cosas que podían causar problemas en el mundo mágico. Y ahora, estamos a solo un paso. Grimhow se giró bruscamente, mirando fijamente la puerta en las profundidades. Fuerza. Sin varitas, no podemos derrotar a ese Dumbledore. Todos los aviones son en vano. Por eso he estado buscando por todo el mundo rastros de magia antigua, para que nuestros parientes puedan romper las cadenas de las varitas. Las varitas de esos magos se convertirán en un montón de palos inservibles, y la magia de la que tanto se enorgullecen se derrumbará por completo. En ese preciso instante, se oyeron unos golpes sordos y fuertes, muy fuertes, procedentes del frente del salón, seguidos de una serie de maldiciones cargadas de frustración. Jefe. No podemos comunicarnos. Un experto en demoliciones duende retrocedió a toda prisa, con el rostro cubierto de hollín. Es la puerta de la tumba principal.
Nuestras bombas alquímicas de alto poder explosivo son completamente inútiles contra ella. Se ha lanzado un poderoso hechizo de rebote sobre la puerta. La fuerza de la explosión es absorbida instantáneamente y luego reflejada 10 veces. La expresión de Grimhow cambió. Apartó de un empujón al experto en demoliciones y se dirigió a grandes zancadas hacia el fondo del salón. Quítense todos de mi camino. Ethan, al amparo de las sombras, se asomó media cabeza. Bajo el resplandor de los reflectores, apareció ante nosotros una magnífica puerta tallada en una sola pieza de jade cian. La superficie de la puerta era lisa como un espejo, excepto en el centro, donde se apreciaba claramente grabado el contorno de una compleja runa de la antigua Galia. Los bordes de ese contorno emitían un resplandor verde plateado que había resistido todos los ataques. Ethan metió lentamente la mano en el bolsillo de su bata, y sus dedos rozaron aquella fría llave de cobre. Exactamente lo mismo. La ranura de la puerta y la llave que Ethan tenía en la mano coincidían a la perfección. Frente a la gran puerta, Grimhow miraba fijamente la rendija, con los músculos de la cara ligeramente tensos por la rabia extrema. Intentó tocar la runa brillante, pero fue repelido instantáneamente por un agudo arco mágico que le quemó los dedos hasta dejarlos negros. ¡Maldita magia! Grimhow retrocedió 2 pasos adolorido y pateó el reflector cercano, haciendo anicos. Buscad. Buscad en cada rincón de este perímetro. Aunque tengáis que cavar 1 metro de profundidad, encontrad lo que pueda abrir esta puerta. Pero la manía en sus ojos pronto nubló su razón. Esperar. El líder de los goblins levantó repentinamente la mano, manteniendo a sus subordinados que estaban a punto de dispersarse para buscar. Sus ojos inyectados en sangre miraban fijamente la puerta de jade azul cian, como una bestia enloquecida. No tengo tiempo para jugar a la búsqueda del tesoro con muertos de hace miles de años. En cuanto terminó de hablar, una aterradora presión mágica surgió repentinamente del cuerpo de este pequeño duende. De repente, el aire en toda la sala subterránea se volvió tan denso como el plomo, y la grava del suelo comenzó a vibrar violentamente y a levitar sin control. Grimhow alzó repentinamente la espada corta de plata esterlina con ambas manos, y la hoja se vio instantáneamente envuelta en una capa de magia rojo oscuro tan densa que parecía negra. Dejó escapar un rugido ensordecedor y blandió con furia la espada, que había condensado una magia aterradora, hacia la runa que se encontraba en el centro de la puerta. Auge. La violenta magia de color rojo oscuro se transformó en una enorme hoja de aire en forma de media luna, que se estrelló con fuerza contra la puerta de jade cian. Ethan, escondido tras el pilar de piedra, echó bruscamente su cuerpo hacia atrás, apretándose con fuerza contra la fría piedra. La onda expansiva mágica dispersa barrió el borde del pilar de piedra, arrancando un gran trozo de la dura roca. La grava rozó la mejilla de Ethan como balas, dejándole un arañazo sangriento y punzante. ¡Qué espectáculo mágico tan aterrador! El poder destructivo puro de este golpe no era en absoluto inferior al ataque con toda la fuerza de cualquier auror de élite. Si Ethan hubiera estado en su mejor momento, podría haber tenido la suficiente confianza como para usar artes oscuras de alto nivel para enfrentarse a él, o incluso masacrar a todos los goblins presentes. Pero la realidad era que ahora no podía. Ahora no podía movilizar el poder de los Obscurus, y tuvo que desviar la magia para suprimirlos. Claramente, luchar contra ellos de frente no era una decisión acertada. Sin embargo, aquella antigua puerta de la Galia demostró su inviolabilidad con hechos. Ante un ataque tan aterrador y con toda la fuerza de Grimhow, la runa verde plateada de la puerta de jade cian solo brilló violentamente, como la superficie tranquila de un lago que se traga una piedrecita, pero Grimhow salió disparado por los aires. Tos, tos, maldita sea, Grimhow escupió un bocado de saliva sanguinolenta y se levantó a duras penas con la ayuda de Crack. Al ver esto, Ethan presionó con más fuerza la llave. Ahora, la iniciativa había vuelto por fin completamente a sus manos. Dado que incluso un ataque tan fuerte era ineficaz, mientras él conservaba la llave y no saliera, los duendes solo podían enfurecerse impotentemente fuera de la puerta. Sin embargo, justo cuando Ethan se preparaba para sacar su varita y lanzar silenciosamente un confundo para crear el caos, se produjo un cambio arrepentido. Auge. Acompañado de un rugido ensordecedor que sacude la tierra, el pesado goblin, las máquinas mágicas situadas a la entrada del pasadizo fueron inmediatamente reducidas a chatarra voladora por una magia extremadamente violenta. Una onda expansiva descomunal, mezclada con fragmentos de metal incandescente, arrasó la segunda mitad del pabellón como una tormenta.
Los pocos guardias duendes que quedaron para vigilar fueron lanzados por los aires sin siquiera emitir un grito, estrellándose violentamente contra el muro de piedra. Todo el vestíbulo subterráneo se sumió instantáneamente en un caos absoluto. Ataque enemigo. Formación defensiva. Crack rugió a todo, agitando su brazo mecánico, ordenando a los goblins ilesos restantes que levantaran sus pesadas ballestas y apuntaran al oscuro pulmón pasadizo. Grimhow también se limpió la sangre de la comisura de los labios y se giró bruscamente, con el rostro tan sombrío que parecía que iba a gotear agua. ¿Quién son? ¿De dónde han salido, bastardos? Somos un equipo de desarrollo autorizado por el Ministerio de Magia. La única respuesta que recibió fue un silencio sofocante, seguido del sonido de pasos que provenían de la oscuridad, pasos extremadamente lentos pero uniformes. Paso, 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 inmediatamente después. Wosh. 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 Una docena de luces deslumbrantes, escalofriantemente puras y de un verde enfermizo surgieron sin previo aviso de las profundidades del oscuro pasadizo. Avada Kedavra, rey. Los 3 guardias goblins de la primera fila fueron alcanzados instantáneamente en el pecho por la luz verde, desplomándose rígidos al suelo para no volver a emitir ni un sonido. Contraataque. Mátenlos por mí. Grimhow rugió como un loco. Los duendes, con los ojos rojos, apretaron frenéticamente los gatillos de sus pesadas ballestas. Una densa lluvia de flechas plateadas capaces de romper la magia se precipitó en la oscuridad como una tormenta. Sin embargo, cuando la luz de los reflectores restantes barrió aquella zona, Ethan, escondido tras el pilar de piedra, vio cómo sus pupilas se contraían hasta el punto de una contracción extrema. Era un grupo de personas. Decenas de magos ataviados con túnicas negras puras y máscaras, cada uno con el símbolo de las reliquias de la muerte en el pecho. Capítulo 123. La puerta que se abre. Decenas de feroces maldiciones se abalanzaron sobre la posición del goblin como una tormenta furiosa. Al principio, el grupo de santos ataviados con túnicas sí que pilló desprevenidos a los goblins. Demostraron una aterradora destreza táctica. No eran en absoluto una turba desorganizada que luchaba por sí misma. Los magos de la primera fila lanzaban tácitamente encantamientos de escudo vinculados, formando una pared invisible que avanzaba constantemente, mientras que los magos de la última fila derramaban sin piedad maldiciones reductoras, Avada Kedavra y varias artes oscuras de alto nivel extremadamente insidiosas. En los primeros minutos, una deslumbrante luz de color verde enfermizo y escarlata iluminó todo el pasillo subterráneo. Unos cuantos duendes que intentaron contraatacar apenas asomaron la cabeza antes de ser derribados por una continua andanada de hechizos explosivos. A pesar de que llevaban una costosa armadura de bronce antimagia capaz de desviar la mayoría de los hechizos, el inmenso impacto físico generado por las explosiones les destrozó los órganos internos. Los Saints avanzaron paso a paso, su sólida formación negra como un bisturí extremadamente afilado, amenazando con destrozar por completa la caótica línea defensiva de los goblins. Ethan John se escondió detrás de un pilar de piedra, pensando inicialmente que los santos destruirían a esos goblins en ese mismo instante. Sin embargo, el desarrollo de la batalla superó sus expectativas. Magos insensatos. No sabéis nada del verdadero poder. Grimhow dejó escapar un rugido arrogante. No retrocedió. Al contrario, avanzó a paso firme contra la lluvia de hechizos. Golpeó violentamente el suelo con las manos, y aquella magia de color rojo oscuro, extremadamente pesada y violenta, estalló una vez más. Efecto. El suelo de piedra azul de las salas subterráneas movió instantáneamente con violencia, como las olas del océano. Varias gruesas columnas de piedra se alzaron desde el suelo, no solo bloqueando con precisión las maldiciones malignas de los santos, sino también transformándose en afiladas lanzas de piedra que contraatacaban la formación de los santos con la fuerza de un rayo. Protego. Reducto. La figura encapuchada que encabezaba la escena reaccionó con extrema rapidez. Agitó su varita y un poderoso hechizo explosivo hizo añicos las lanzas de piedra que se aproximaban. Pero inmediatamente después, el sonido de whoosh, whoosh, whoosh rasgando el aire resonó. Crack, al frente de los guardias goblins restantes, utilizó de forma muy insidiosa los pilares de piedra como cobertura y alzó pesadas ballestas para lanzar una andanada. ¡Ajá! 2 santos que no pudieron esquivar a tiempo fueron atravesados en el hombro y el flanco por flechas de plata envenenadas, cayendo instantáneamente al suelo con dolorosas convulsiones, y de inmediato apareció una brecha en la formación negra.
Aunque este grupo de santos poseía una altísima competencia táctica y una cooperación tácita, a lo que se enfrentaban era un grupo de goblins de élite, armados hasta los dientes y preparados durante muchos años. Lo que fue aún más fatal fue que nadie del lado de los santos podía igualar la poderosa fuerza de ese Grimhow. Ante la desproporcionada supresión mágica de Grimhow y las pesadas ballestas de los goblins, los delicados hechizos de los que los santos estaban orgullosos parecían excepcionalmente insignificantes. En menos de 5 minutos, este escuadrón de asalto vestido de negro se vio arrinconado al borde del pasaje, sufriendo numerosas bajas y quedando completamente en desventaja. Clávenlos a todos a la pared. No dejen a ninguno con vida. Grimhow sonriendo con desdén, alzando su espada corta para asestar el golpe final. Ethan Jones, escondido entre las sombras, apretó los dientes con fuerza. Sabía que si los santos eran aniquilados, dado su estado actual, le sería imposible tomar el control de las ruinas de manos de esos goblins. El enemigo de mi enemigo es mi amigo temporal. Mar de maldita, Ethan Jones usó confundo para ocultar su identidad y emergió de las sombras del pilar de piedra como un fantasma. Cambio difindo. Con una crueldad extrema, movió la muñeca y una maldición silenciosa y cortante se expandió por el suelo, cercenando instantáneamente los tobillos de 2 duendes que estaban recargando sus ballestas. ¡Ay! Mi pierna. El grito del trasgo llamó la atención de Grimhow. Giró la cabeza bruscamente, con los ojos inyectados en sangre fija en aquel invitado inesperado que había aparecido de repente. Ha venido otra rata. Mátenla. Varias flechas plateadas antimagia se fijaron instantáneamente en Ethan Jones. Ethan Jones no intentó resistir de frente. Rodó y esquivó los escombros con dificultad. Quería contraatacar con artes oscuras de alto nivel, pero cada vez que movilizaba su magia, el Obscurus reprimido a la fuerza en su pecho se sentía como un cuchillo oxidado cortando sus órganos internos. Ethan Jones dejó escapar un gemido ahogado, mientras un rastro de sangre brotaba de la comisura de sus labios. Sus movimientos fueron medio compás más lentos debido a la magia limitada. Una violenta ola de magia de Grimhow le rozó el hombro y salió disparado hacia atrás como una cometa con la cuerda rota, estrellándose con fuerza contra aquella puerta. Un patético desperdicio de espacio. Grimhow sonriendo con desdén, alzando la espada corta que destellaba con una luz roja oscura, y se acercó paso a paso. No importa quién seas, muere. Antes de que pudiera terminar su frase, se produjo un cambio arrepentido. Tararear, la puerta contra la que Ethan Jones se había estrellado produjo de repente un zumbido extremadamente largo y profundo. Inmediatamente después, la llave de la antigua Galia que había estado tranquilamente en el bolsillo de Ethan Jones, como si recibiera una antigua llamada, de repente se puso al rojo vivo. Antes de que Ethan Jones pudiera alcanzarla, la llave salió disparada automáticamente del bolsillo de su túnica, dejando una estela de luz en el aire, y con un preciso clic, se incrustó en la compleja ranura rúnica en el centro de la puerta. Retumbar. La puerta, sellada durante 1000 años, se abrió en ese instante hacia ambos lados, de forma extremadamente lenta pero irresistible. Un torrente de magia vital extremadamente pura y rica, como si pudiera gotear agua, mezclada con el aroma de un bosque antiguo, brotó de la rendija de la puerta. Todos los presentes en la sala quedaron atónitos. Los ojos de Grimhow se abrieron instantáneamente como campanillas de cobre, y las llamas de la codicia devoraron por completo su cordura. La puerta está abierta. Poder que nos pertenece. Detengan a ese chico. Adelante. Grimhow se precipitó hacia la puerta como un loco, sin importarle nada. Ethan Jones se apoyó contra la puerta, levantó la vista, observando las antiguas ruinas que tenía a su alcance, y luego vio a los duendes correr hacia él como perros rabiosos. Respiró hondo, se limpió la sangre de la comisura de los labios y, en aquellos ojos originalmente negros como la noche, surgió de repente una especie de escarlata extremadamente mórbido y perturbador. Esos malditos mocosos querían arrebatarle su última esperanza de supervivencia. Dado que no podía vencerlos con magia convencional. Entonces, vayamos juntos al infierno. ¿Quieres poder, verdad? Ethan Jones murmuró, con la voz tan ronca como la de un demonio. Entonces te lo daré. Al segundo siguiente, Ethan Jones abandonó por completo la represión de la bestia que llevaba dentro. Abrió la última puerta mental de su cerebro. Nada de conjuros ni de agitar varitas mágicas. Una masa de niebla negra, extremadamente densa y espesa, que parecía tener vida propia, brotó del cuerpo de Ethan Jones como una erupción volcánica, de una manera violenta e irracional.
Esto es un Obscurus, tú eres ese mocoso mago. Crack, que estaba junto a Grimhow, al parecer recordó algunas cosas malas y gritó, señalando a Ethan Jones en el aire. La niebla negra se expandió instantáneamente formando un enorme vórtice, e innumerables tentáculos negros, semejantes a pitones gigantes, danzaron salvajemente en el aire. El poder del Obscurus, que representa la destrucción y la ruina pura, se derramó sin reservas en este salón subterráneo en ese preciso instante. ¡Bang! 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 Esas robustas armaduras mágicas eran como cristal frágil frente a los tentáculos del Obscurus, haciéndose añicos al menor contacto. Los duendes que se abalanzaron sobre ellos ni siquiera tuvieron tiempo de gritar antes de ser inmediatamente destrozados en una lluvia de sangre por la violenta turbulencia negra. No. Esto es imposible. Grimhow alzó las manos horrorizado para intentar defenderse. Aunque bloqueó temporalmente el ataque de Ethan Jones, no tenía energía para impedir que masacrara a los demás goblins. Y con el paso del tiempo, su defensa comenzó a resquebrajarse gradualmente. Retirada. Retirada rápida. Finalmente, Grimhow observó cómo Ethan Jones y los santos asesinaban uno a sus subordinados y tomaron una decisión. Gritó y aplastó un traslador ilegal que colgaba de su cuello. En medio de una ola de espacio distorsionado, Grimhow, gravemente herido, y los pocos guardias duendes que quedaron desaparecieron del lugar en un estado lamentable. La sala volvió a quedar en un silencio sepulcral. Solo quedaron los restos del duende esparcidos por el suelo, junto con esa niebla negra que seguía rugiendo con furia frente a la puerta, la cual se retrajo en el cuerpo de Ethan Jones después de un rato. Ethan Jones se arrodilló en el suelo, apoyando firmemente las manos sobre la losa de piedra azul. Milagrosamente, no se desmayó como se esperaba. Claramente, la fuerza vital de las ruinas lo había mantenido con vida. Desde la puerta abierta a sus espaldas, esa magia vital pura emanaba continuamente. Estas antiguas respiraciones naturales eran como una suave roja, que apenas calmaba la inquietud del Obscurus, actuando como una válvula de presión temporal. Pero Ethan Jones sabía que aquello era solo el final. Su cuerpo estaba al borde del colapso. Paso, paso, se oyeron pasos detrás de él. Aquel santo ataviado con una túnica que encabezaba el grupo pasó por encima de los cadáveres de duendes que yacían esparcidos por el suelo y caminó extremadamente despacio hacia Ethan Jones. Bajó la mirada hacia Ethan Jones, que estaba arrodillado en el suelo y envuelto en una niebla negra, levantó lentamente la mano y se quitó la pálida máscara que llevaba en la cara. La luz del fuego iluminaba aquel rostro de contornos definidos, profundo y que desprendía un aura fría. Era Rosier. Señor Rosier. Ethan Jones levantó la cabeza con dificultad. Aunque ya se lo imaginaba, ver ese rostro con sus propios ojos le hizo esbozar una sonrisa débil y amarga que parecía peor que llorar. Parece que ambos nos hemos ocultado bastantes secretos. Rosier no habló, sus ojos grises observaban con extrema complejidad la niebla negra que se extendía sobre Ethan Jones. Su voz era muy suave, pero poseía una fuerza penetrante y extremadamente intensa. Eres muy débil. Giró la cabeza y miró la puerta abierta que exudaba aliento de vida. Rosier volvió a mirar a Ethan Jones y le preguntó con calma. ¿Lo que se esconde aquí dentro es tu única respuesta para sobrevivir? Guardó su varita en el puño de la camisa y dio un paso atrás, cediendo el paso hacia la puerta. Entra, Ethan Jones. Los ojos de Rosier eran tan profundos como el mar en la oscuridad. Tenemos que hablar después de que salgas. Capítulo 124. Dentro de las ruinas Ethan Jones miró fijamente a Rosier, sin decir nada más. En ese momento, cualquier palabra parecía insignificante e impotente ante las cartas ganadoras que ambos habían revelado. No sabía por qué la otra parte le había permitido entrar en las ruinas que había estado buscando durante tanto tiempo con sus hombres, especialmente cuando era completamente incapaz de resistir. Sin embargo, ahora no era el momento de buscar la verdad. Se obligó a levantarse del suelo, que estaba cubierto de escombros y sangre, y tropezó con la antigua puerta de la Galia que irradiaba la magia de la vida. Agosto, cuando Ethan Jones entró, la puerta se cerró muy lentamente tras él, aislando por completo el derramamiento de sangre, la matanza y la mirada de Rosier del mundo exterior. Detrás de la puerta. Se trataba de una enorme caverna natural con forma de cúpula, perfectamente circular. En el centro de la caverna, un charco de agua de manantial que emitía una luz verde brillante se agitaba muy lentamente, y el aire estaba impregnado de una magia vital tan densa que era casi tangible. El aroma era como el de un bosque primigenio después de una lluvia refrescante. Y en el centro mismo del manantial se alzaba un árbol antiguo de enorme tamaño.
Sus raíces estaban entrelazadas como pitones gigantes, ancladas en el fondo del manantial. Aunque sus ramas estaban cargadas de hojas y se desconocía cuántos años había vivido, el árbol entero aún irradiaba una vitalidad imponente y magnífica que trascendía el tiempo. En cuanto Ethan Jones entró, sintió que el dolor desgarrador en su pecho disminuyó instantáneamente en más de la mitad. Los halos verdes que brotaban del manantial parecían tener conciencia propia, adhiriéndose suavemente a él y filtrándose en su cuerpo a través de sus poros. Poco a poco, fueron reparando su cuerpo, que estaba plagado de agujeros por el agotamiento de la magia y la furia del Obscurus. El Obscurus que habitaba en su interior, que había sido incomparablemente violento, sorprendentemente se comportaba como una bestia bien alimentada ante esta vitalidad natural extrema, volviéndose inusualmente silencioso e incluso cayendo en un profundo sueño. Temporalmente, una salva. Ethan Jones exhaló un largo suspiro y se desplomó, exhausto, al borde de la fuente de la vida. Pero él sabía muy bien que eso solo se refería a los síntomas, no la causa principal. La magia de este lugar era simplemente una válvula de escape temporal. La fuente del Obscurus permanecía profundamente arraigada en su alma y su carne. Una vez que abandonara estas ruinas, aquel monstruo volvería a despertar. Tras descansar un momento y recuperar algo de fuerzas, Ethan Jones se puso de pie y comenzó a examinar los alrededores de la caverna a la luz verde brillante del manantial. Las paredes de piedra de la caverna estaban densamente talladas con runas galas antiguas extremadamente complejas, así como con murales antiguos de estilo tosco y audaz. Alzó su varita y, valiéndose del conocimiento mágico que había acumulado, comenzó a esforzarse por descifrar aquella información oscura. El primer mural representaba a un grupo de druidas vestidos con túnicas de hojas, que rodeaban un enorme árbol antiguo realizando una especie de sacrificio fanático. Pero no sacrificaban sangre, sino su propia y vasta magia. El segundo mural representaba a un mago que estaba al borde de la muerte debido a un motín mágico. Su cuerpo ya estaba plagado de agujeros por la reacción violenta de la magia que habitaba en su interior, pero no eligió esperar la muerte. En cambio, sostuvo una semilla producida por el árbol ancestral y se tumbó tranquilamente. La mirada de Ethan Jones se movió rápidamente, y cuando descifró el tercer mural, lo más importante, su respiración se detuvo repentinamente. En el mural, aquel hombre moribundo había fallecido por completo y estaba enterrado en el bosque. Su alma había abandonado su cuerpo destrozado. En el mundo de la magia, esto representaba la muerte. ¿Eso fue todo? ¿Incluso aquí no había solución? De repente, el corazón de Ethan Jones se llenó de un miedo inmenso. Esta era su única opción ahora. Si no funcionaba, Ethan Jones no sabía qué otra manera tenía para solucionar el problema en su cuerpo. Pero Ethan Jones siguió mirando el siguiente cuadro. Sorprendentemente, el cuerpo de la persona del cuadro, que había sido destruido por una magia violenta, no se había podido ni desintegrado. Esa semilla había echado raíces en el pecho del cadáver, desarrolló innumerables raíces brillantes que envolvían firmemente todo el cuerpo, formando una capa protectora absolutamente sólida. Al mismo tiempo, actuaba como un vórtice voraz, absorbiendo toda la magia descontrolada, violenta y fatal que había en el cadáver. A continuación, llegó la parte final. Se trataba de una serie de 7 murales, que debían representar 7 días. Durante los 7 días y noches que pasó durmiendo bajo tierra, esta semilla utilizó la magia violenta absorbida como combustible, extrayendo continuamente la fuerza vital más pura de la tierra y del bosque. No solo se trataba de reparar a la perfección ese cuerpo maltrecho, sino también de reponer continuamente la fuerza vital del alma errante. Al séptimo día, el alma gris descendió una vez más. La vieja concha, que originalmente había sido destruida por la magia, se deshizo de todas sus dolencias e impurezas bajo el bautismo de la fuerza vital, abriendo los ojos de nuevo como si fuera nueva. Ethan Jones miraba fijamente aquel mural. Era evidente que el contenido del cuadro superaba por completo su imaginación. Había pensado en innumerables maneras de solucionar su problema. Pero no había pensado en nada parecido. Esto era más bien un nirvana, el de encontrar la vida a través de la muerte. Así son las cosas, Ethan Jones murmuró para sí mismo, con un dejo de sorpresa en la voz. Porque mientras estuvo vivo, el Obscurus tuvo una fuente continua de fuerza vital que lo convirtió en un foco de parasitismo. La única solución es la muerte. Ethan Jones bajó la cabeza y contempló su reflejo en el agua del manantial. Dejemos que este cuerpo muera de una vez, cortando por completo las condiciones parasitarias del Obscurus.
En el momento de la muerte, usa esta semilla para proteger el cuerpo del colapso y deja que absorba todo el poder destructivo masivo y violento del Obscurus, usándolo como combustible para reparar el alma y el cuerpo. 7 días después, renace en esta vieja envoltura, que originalmente estaba rota pero ahora está lavada por la pura fuerza vital. Esto era una auténtica locura. Si algún eslabón del proceso fallaba, por ejemplo, si el alma no podía mantenerse unida o si el lugar de entierro era destruido, sería aniquilado por completo. Pero para un forajido, esta ya era su mejor baza. Ethan Jones entró en el agua del manantial sin dudarlo y caminó directamente hacia el árbol antiguo. Introduce la mano profundamente entre las raíces entrelazadas en la base del árbol milenario. Tras tantear un instante, sus dedos tocaron algo cálido y suave. De repente, ejerció una fuerza tremenda y la arrancó de raíz. Era un pequeño bloque de color ámbar. Debajo de su capa translúcida fluía una savia ancestral que parecía oro líquido. Lo que más incredulidad le produjo a Ethan Jones fue que aquello pulsaba muy lentamente en la palma de su mano, como un corazón vivo. Tras haber visto los murales, supo que esa era la hoja afilada que usaría para operar su alma y su cuerpo. Con ello, el Obscurus ya no sería una sentencia de muerte, sino un excelente nutriente que podría utilizar para nutrirse. Ethan Jones colocó con sumo cuidado esta semilla palpitante cerca de su cuerpo, presionándola contra su propio corazón, que latía con fuerza. Antes de usar este aparato, todavía tenía que estudiarlo primero con el profesor Dumbledore. Capítulo 125. Las cartas ocultas de ambos bandos. Al salir de la Cámara de los Secretos, la pesada puerta se cerró lentamente tras Ethan con un sordo boom. En el pasillo subterráneo que había fuera de la puerta, el olor a sangre había sido sustituido por un hedor penetrante y acre a quemado. Decenas de acólitos enmascarados limpiaban el campo de batalla en silencio y con eficiencia. Utilizaron un poderoso fuego maldito para reducir a cenizas los cadáveres de duendes destrozados y la maquinaria pesada, sin dejar rastro alguno que pudiera ser rastreado por el Ministerio de Magia. Rosier no estaba muy lejos, jugando con aquella máscara pálida que tenía en la mano. Observó cómo Ethan se marchaba, y un destello de algo inusual cruzó por sus profundos ojos grises. Aunque Ethan seguía luciendo débil y pálido, el aura de destrucción que lo había envuelto constantemente, como si pudiera estallar sin control en cualquier momento, había disminuido milagrosamente. «¿Parece que has encontrado lo que buscabas?» Rosier habló con indiferencia. «Se podría decir eso». Ethan metió las manos en los bolsillos de su túnica. «Eso es bueno». Rosier ascendió, como un profesor cualquiera que se preocupa por su alumno. Entonces, los dos se miraron fijamente a través del suelo cubierto de ceniza, sumiéndose en un silencio incómodo. Claramente, ninguno sabía cómo empezar. ¿Hablamos? Al final, fue Ethan quien rompió el silencio. Rosier agitó su varita, indicando a los acólitos que lo rodeaban que se retiraran fuera del pasaje para vigilar. Solo ellos dos permanecieron en el salón. Ya que estamos hablando, no voy a ocultar nada más. Rosier miró fijamente a los ojos de Ethan. ¿Cuál es su relación con Heller Grindelwald? Ethan entrecerró levemente los ojos. No le incomodó que se revele su pasado. En cambio, mantuvo la mirada de Rosier con una calma inusual. Pensé que, como líder de los acólitos, usted sabría más que yo. Ethan se burló, tomando la iniciativa de soltar una bomba. Yo lo llamo maestro, aunque él no necesariamente lo vea así, pero he aprendido mucho de él. Alguien como Grindelwald probablemente no tendría relaciones íntimas con nadie, pero Ethan era al menos una de las pocas personas más cercanas a él. Las pupilas de Rosier se contrajeron bruscamente. Eso lo explica. Asintió con la cabeza, con un destello de nostalgia en los ojos. Pero él me dijo, Ethan volvió a hablar y formuló su pregunta. Sus verdaderos seguidores murieron o se retiraron hace décadas, y los que están causando tanto revuelo últimamente ustedes no son en absoluto sus subordinados. Entonces, señor Rosier, ¿qué clase de personas son ustedes exactamente? La sala quedó sumida en un silencio sepulcral. Tras un largo rato, Rosier suspiró con una expresión compleja y forzó una sonrisa. Perdóname por tomar prestado el nombre de Lord Grindelwald. Metió la mano en su túnica y sacó un antiguo colgante de plata grabado con el símbolo de las reliquias de la muerte. El colgante irradiaba una fluctuación pura, que incluso conservaba un rastro del aura mágica de Grindelwald. Este es un recuerdo que él le regaló personalmente a mi abuela, Vinda Rosier, hace mucho tiempo. Rosier contempló el colgante en voz baja. Qué irónico. Yo solía querer encontrar algo para destruirlo. Rosier alzó la vista, con una profunda sinceridad en los ojos.
Tienes razón, Ethan. No somos los acólitos del pasado. Hace 10 años, incluso yo detestaba esta identidad. Rosier caminaba lentamente, sus zapatos de cuero crujiendo sobre la ceniza. Cuando era joven, detestaba la podrida supremacía de sangre pura en mi familia, y detestaba aún más la implicación de mis antepasados con las artes oscuras. Así que oculté mis orígenes, establecí una separación entre mi familia y yo, y confié en mi propia capacidad para ingresar al Ministerio de Magia francés y convertirme en Auror. Esbozó una mueca burlona, con los ojos llenos de profunda desilusión. Pensé que podía representar la justicia. Hasta hace unos años, cuando investigaba varios casos de contrabando en el mercado negro, descubrí movimientos accidentales inusuales entre los Gringotts Goblins. Seguí el rastro y descubrí su espeluznante conspiración para malversar fondos de bóvedas de sangre pura, comprar armamento e intentar lanzar una rebelión. Tomé las pruebas concretas y, lleno de esperanza, fui a informar a mis superiores. La voz de Rosier se volvió gélida y escalofriante. ¿Adivina qué pasó? Mi superior director, incluso el jefe de la oficina de Aurores, todos suprimieron mi infieme. Porque sus bolsillos ya estaban llenos con los galeones de los goblins. Ethan escuchó en silencio y no pudo evitar preguntar. Aunque los goblins les pagaran, ¿podrían realmente dejar que los goblins se rebelaran? Si los goblins tuvieron éxito, sus vidas estarían en peligro. Ethan no lo entendía. Si los goblins llegaban a ocupar altos cargos, los altos funcionarios del Ministerio de Magia estarían acabados. Era un principio que cualquiera podía comprender. ¿Por qué iban a complacer a los goblins? Grimhow, ese viejo zorro, sabe muy bien cómo manipular los corazones de la gente. Rosier dijo entre dientes. Nunca los enfrenta directamente. Utiliza este método de hervir una rana en agua tibia, usando dinero para corromper a altos funcionarios mientras se hace pasar por víctima oprimida por magos ante el público. Esos funcionarios arrogantes en realidad no se toman en serio a los goblins en absoluto. A sus ojos, no importa cómo los goblins conspiran, no pueden poner el mundo patas arriba. Ethan ha sentado con la cabeza. A los duendes no se les permitía usar varitas mágicas y, a ojos de la mayoría, lo único que les importaba era ganar dinero. Se aprovecha de la hipócrita política de amistad entre especies del Ministerio de Magia, así como de algunos magos que se alzan en una posición moral superior para luchar por sus intereses, erosionando lentamente los intereses económicos de los magos. En algunas cláusulas, la inmunidad de los goblins es incluso superior a la de los magos ordinarios. Rosier se giró bruscamente, mirando fijamente a Ethan. Ni la ley ni los aurores pueden sancionarlos, porque quienes dictan las leyes llevan mucho tiempo comprados. Así que desenterré el recuerdo que me dejó mi abuela y reuní a aquellos magos que solo tenían en mente la ideología de la pureza de sangre. Entonces Rosier se encogió de hombros. Si ni siquiera tolerarían a los mugles o a los mestizos, claro que tampoco tolerarían a los goblins. Como los métodos sencillos no pueden con ese grupo de enanos codiciosos, me pondré la piel más oscura. Rosier señaló el símbolo que llevaba en el pecho. Utilizo la mala fama de los acólitos para intimidar, asesinar y sabotear a los goblins en el mercado negro. Solo recurriendo a una violencia y un miedo más extremos podremos obligar al Ministerio de Magia a mantenerse alerta y frenar el ritmo de la rebelión de los goblins. Cada vez que provoca un revuelo, no solo puedo perjudicarlos, sino que el Ministerio de Magia envía gente a la base de los goblins, obligándolos a esconderse, lo que ralentiza su avance. Ethan miró al antiguo Auror que tenía delante, quien se había entregado voluntariamente a la oscuridad para detener la rebelión de los goblins, y un destello de complejo reconocimiento apareció en sus ojos. ¿Y qué hay de la primera vez que nos conocimos, en París? Ethan preguntó. Ya tenía algunas conjeturas, pero aún quería oír a Rosier decirlo él mismo. Creí que ya lo habías adivinado, dijo Rosier, mirando a Ethan. Durante ese tiempo, hacía demasiado ruido, y la oficina de Aurores estaba revisando mi expediente. Descubrió mi apellido, Rosier, el de esa familia de sangre pura. Aunque no me hubieran descubierto en absoluto, solo por el nombre de mi abuela, me convertí en la principal sospechosa. No había otra opción. Tenía que orquestar un plan macabro. De otro modo, no habría podido ver con mis propios ojos el hechizo de las historias que mi abuela me contaba desde que era niña. Entonces Rosier hizo una broma, guiñándole un ojo a Ethan. Claramente, estaba hablando de ese protego diabólica. Eres un jugador de ajedrez cualificado, Rosier. Ethan comentó que, si no recordaba mal, Rosier había recibido una maldición cruciatus en aquel momento. Si él mismo lo había planeado, entonces este Rosier era sin duda una persona despiadada.
El poder de la maldición Cruciatus como maldición imperdonable era obviamente evidente. Se decía que los padres de Neville fueron torturados hasta la locura por este hechizo. Pero al final, mi talento no es suficiente. Rosier esbozó una sonrisa amarga y miró hacia donde Grimhow había estado parado hacía un momento. Quería emular a Lord Grindelwald o al profesor Dumbledore, pero mi fuerza nunca pudo alcanzar la cima. Tú también lo viste, las artes secretas de los goblins de Grimhow son demasiado poderosas. Si no fuera por tu desenfreno con el Obscurus de hoy, probablemente todo nuestro grupo estaría acabado. Rosier sujetó con fuerza el colgante de plata, mirando a Ethan con ojos ardientes. No solo posees un potencial y una fuerza asombrosas, sino que además eres el verdadero discípulo de Grindelwald. Ya que has encontrado la manera de resolver el Obscurus en las ruinas, únete a nosotros, Ethan. El tono de Rosier denotaba una matiz de fanatismo y expectativa. Únete a los acólitos. Necesitamos a alguien tan hábil como tú para que nos ayude a aplastar por completa la conspiración de estos goblins. Capítulo 126. Planes futuros. Ante la expectante petición de Rosier, la mirada de Ethan se detuvo por un instante en el colgante de las reliquias de la muerte, que brillaba con un resplandor plateado. En la sala subterránea, el crepitar del fuego maldito al quemar los cadáveres de los duendes aún resonaba, y el aire estaba impregnado de un desagradable olor a quemado. Ethan podía sentir la sinceridad de Rosier. En este peligroso mundo mágico, especialmente con un ritual de renacimiento al que enfrentarse, tener una fuerza de élite oculta en las sombras como aliada era sin duda una baza excepcional. Lentamente extendiendo la mano y tomó el frío colgante de plata de la palma de Rosier. ¿Puedo acompañarle, señor Rosier? Ethan guardó el colgante en el interior de su túnica, con un tono tranquilo y pragmático. Una sonrisa apareció en el rostro de Rosier, y pasó un brazo por el hombro de Ethan. Juntos, haremos retroceder a esos gusanos hasta sus madrigueras. Quizás tengas que encargarte de este asunto por tu cuenta. ¿Quién hubiera pensado que Ethan diría algo así? Al ver que Ethan aceptó la ficha, las cejas fruncidas de Rosier finalmente se relajaron un poco, pero aún estaba algo desconcertado. ¿Por qué? Claramente viste la ambición de Grimhow. Ahora que te has unido, podríamos unir fuerzas por completo para desmantelar a Gringos. Por supuesto que sé que los duendes son un gran problema. Ethan suspiró y se apoyó contra un pilar de piedra roto. Ethan observó el oscuro pasaje que conducía al mundo exterior. Cuando nos escondíamos detrás del pilar hace un momento, ¿acaso no habíamos detectado ya su punto débil? Rosier frunció el ceño. ¿Te refieres a financiación? Sí. Ethan. Los goblins son un ejército en preparación, ¿y qué necesita un ejército más que nada? Dinero. Comprar armas de primera categoría, establecer contactos con altos funcionarios del Ministerio de Magia de varios países, sobornar a criminales desesperados en el mercado negro, todo esto requiere una enorme cantidad de galeones. El propio Grimhow lo admitió. Han estado apropiándose indebidamente en secreto de las bóvedas de aquellas familias de sangre pura que se han extinguido o han caído en decadencia. Ethan miró a Rosier y señaló el emblema que llevaba en el pecho. ¿Acaso todos los santos bajo tu mando no provienen de esas antiguas y extremas familias de sangre pura? ¿No tienen ninguna conexión con ese círculo? Los ojos de Rosier se iluminaron ligeramente, como si hubiera comprendido algo. ¿Quieres decir que hagamos un escándalo por la manipulación de las bóvedas de las familias de sangre pura? No necesito ninguna prueba sustancial, ni tampoco necesito denunciarlo al Ministerio de Magia con sus nombres reales. Ethan analizó con calma. Solo necesitas que tus hombres difundan secretamente un mensaje en las reuniones familiares de sangre pura. Diles que los duendes de Gringotts están transfiriendo secretamente los bienes de las bóvedas sin dueño, y que ni siquiera respetan las reliquias de las familias existentes. Tú sabes mejor que yo cómo son esas familias de sangre pura. Son codiciosas, desconfiadas y están obsesionadas con el dinero. En cuanto se enteren, sin duda entrarán en pánico. Mientras 2 o 3 familias prominentes del mundo mágico, como los Malfoy o los Parkinson, exijan repentinamente entrar en las partes más recónditas de Gringotts para inspeccionar sus bóvedas, o incluso exijan retirar grandes cantidades de dinero, el déficit de financiación de Gringotts quedará al descubierto en un instante. Rosier comprendió perfectamente el plan de Ethan, y su respiración se aceleró un poco. Para encubrir la malversación, los duendes tendrán que desvestir a un santo para vestir a otro. Si suficientes familias hacen un atraco al banco, la reputación que Gringotts ha construido durante cientos de años se derrumbará por completo.
Para entonces, los magos de sangre pura que descubrirán que les han robado su propiedad ancestral destruirán a Grimhow. Pero esto no hará que los goblins se rindan por completo. Rosier señaló que los goblins llevaban muchos años planeando y que, sin duda, no fracasarían por culpa de este único incidente. Perder. Ethan se enderezó: usamos bien este chip para evitar que los goblins causen grandes problemas durante un tiempo. ¿Un corto periodo de tiempo? ¿Por qué dices eso? Rosier captó con perspicacia el trasfondo de las palabras de Ethan. Porque ahora, además del problema con los duendes, Lord Voldemort también está a punto de resucitar. Ethan pronunció con calma el nombre que hizo palidecer a todo el mundo mágico. ¿Acaso Lord Voldemort? Rosier jadeó y la expresión de su rostro se congeló al instante. ¿Acaso Lord Voldemort no fue asesinado por Harry Potter hace muchos años? Simplemente perdió su poder y resucitará tarde o temprano, dijo Ethan. Y sus actividades han sido frecuentes en los últimos años. Calcula que pronto planeará su resurrección. Ethan sabía que el año siguiente era el momento de la resurrección de Lord Voldemort, así que la forma más fácil de derrotarlo era mientras aún estuviera débil. Lord Voldemort es el mago tenebroso más peligroso de la historia. En cuanto a fuerza personal, ni siquiera mi maestro Grindelwald se atrevería a decir que podría vencerlo definitivamente. En comparación, estos duendes obviamente no representan un gran problema, explicó Ethan. La prioridad ahora es impedir la resurrección de Lord Voldemort. El mundo mágico no puede permitirse el lujo de enfrentarse a dos guerras simultáneamente contra Lord Voldemort y los duendes. En ese caso, sin duda primero tendrás que enfrentarte a Lord Voldemort. Rosier asintió y luego esbozó una sonrisa irónica. Para ser sincero, todos mis subordinados tienen ideologías de sangre pura. Si Lord Voldemort resucita, no puedo garantizar que no se pasen al bando contrario. Ethan ascendió. Su preocupación era perfectamente comprensible. La razón por la que este grupo de santos puede reunirse ahora no es por dinero. Después de todo, a estos sangre pura no les falta dinero. Tampoco se trata de poder. Rosier es un mago muy poderoso, pero está lejos de alcanzar el nivel de Grindelwald y Lord Voldemort. Incluso Ethan todavía se queda un poco corto en comparación con estos dos. Sin la fuerza de un individuo para reprimir al Ministerio de Magia, es muy difícil replicar las organizaciones de las dos generaciones de señores oscuros. Ethan miró a Rosier y abrió el reparto del trabajo entre ambos. La gran responsabilidad de lidiar con los duendes recae sobre ti, y el asunto de mantener a Lord Voldemort a raya recae sobre mí. Rosier miró al joven mago que tenía delante y permaneció en silencio durante un largo rato. Entiendo. Rosier asintió solemnemente, con un respeto aún mayor en sus ojos. Trabajaremos juntos. Me quedaré en Europa con los santos, sembraré rumores entre las familias de sangre pura, cortaré la financiación de Gringotts y me aseguraré de que los goblins no tengan energía de sobra para ir a Gran Bretaña a molestaros. Ha sido un placer trabajar con usted, profesor. Más rosado. Ethan se acercó levemente. Se está haciendo tarde y debería volver. Ethan echó un vistazo al cielo que poco a poco se iluminaba fuera del pasillo. Las aguas en Hogwarts serán muy profundas a partir de ahora. Rosier miró la espalda de Ethan y dijo seriamente. Si surge algún problema que no pueda solucionar en Gran Bretaña, o si necesita personal, puede ponerse en contacto conmigo en cualquier momento. También contamos con algunas personas de confianza en Londres. Gracias. Si llega el caso, lo haré. Ethan levantó la mano. Buena suerte, Ethan. Resuelve tus problemas mientras sigues con vida, dijo Rosier en voz baja. Ethan no miró hacia atrás, simplemente entró en el oscuro pasillo. Capítulo 127. Dumbledore. Otra vez el tiempo, como el agua cristalina que fluye en la fuente de Beaux Batons, se desvaneció rápidamente bajo una superficie aparentemente tranquila. Durante este periodo, los goblins se enfrentaron a un sinfín de problemas. Según los periódicos, primero explotaron sus minas, matando a muchos trabajadores, y luego varias familias de sangre pura exigieron que los Gringotts franceses auditaran sus cuentas, lo que inmediatamente sumió a los goblins en un atolladero. Mientras la brisa de junio soplaba sobre los Pirineos, el programa de intercambio estudiantil de un semestre llegó finalmente a su fin. En estos últimos días, Ethan apenas apareció en clase. Salvo en las comparaciones obligatorias, pasaba la mayor parte del tiempo en el dormitorio, deduciendo en silencio el próximo ritual de reencarnación. Sin embargo, en las evaluaciones finales, este estudiante de intercambio de Hogwarts, que faltaba con frecuencia a clase, dejó a todos los profesores de Beaux Batons estupefactos.
Ya fuera transfiguración, que ponía a prueba al máximo el control de la magia, o encantamientos, que requerían una sólida base teórica, Ethan demostró una sofisticación y precisión muy superiores a las de sus compañeros. En cuanto a defensa contra las artes oscuras, Rosier incluso le dio directamente una puntuación perfecta. Para despedir a este grupo de estudiantes de intercambio de Hogwarts, Madame Maxime ofreció un gran banquete en el magnífico comedor de Beaux Batons. El comedor estaba decorado como un sueño, con esculturas de hielo de cristal que emitían un suave halo flotando en el aire, y las largas mesas estaban repletas de exquisitos pasteles franceses y fragantes manjares. Hermione y varias chicas francesas conocidas se abrazaron, despidiéndose con cierta reticencia. El ambiente era cálido y entusiasta. De verdad que no puedo creer que haya pasado un semestre tan rápido. Junto a la fuente, Juliette tenía los ojos rojos y abrazaba fuertemente a Hermione. Estas dos chicas, que habían pasado incontables noches juntas en la biblioteca, estaban ahogadas en sollozos en ese momento. Camille y Emily también estaban de pie cerca, con la cabeza gacha. Te echaré de menos, Juliette. Y también la historia de la magia de Francia que me enseñaste. Hermione le dio unas palmaditas en la espalda, esforzándose por esbozar una amplia sonrisa. Creo que sin duda nos volveremos a ver. Sí. Juliette secó las comisuras de los ojos, esbozó una sonrisa entre lágrimas y sus mejillas se sonrojaron ligeramente. Sin duda encontraré la oportunidad de ir a Hogwarts, y cuando llegue ese momento, debes enseñarme tu castillo como es debido. Trato hecho. Hermione le tomó la mano y ambas se sonrieron. En ese preciso instante, un crujido provino repentinamente del bolsillo de la túnica de Hermione. Orie dejó escapar un grito agudo, usando sus dos pequeñas garras peludas para agarrar el borde del bolsillo, luchando por asomar la mitad de su cuerpo. Sus ojos giraban a su alrededor, como si presintiera la atmósfera de despedida, y extendían sus pequeñas garras para tocar el dobladillo de la ropa de Juliette. Nosotros también te echaremos de menos, pequeño. A Juliette le hizo gracia, se inclinó y le rascó suavemente la barbilla a Orie. Orie entrecerró los ojos con tranquilidad e inmediatamente emitió una serie de alegres sonidos de risita. Ethan permanecía en las sombras, a pocos pasos de distancia, observando la escena en silencio. Se había puesto una bata de viaje negra, nueva y bien confeccionada, con una suave sonrisa en su pálido rostro. Estaba acostumbrado a las intrigas y los engaños, a la codicia de los goblins y a la frialdad de los acólitos. En ese momento, al contemplar esa calidez pura y espontánea entre iguales, una inusual sensación de paz brotó de lo más profundo de su corazón. Le gustaba observar esa vida vibrante, aunque le resultaba difícil integrarse plenamente en ella. Ethan, ¿no vienes a despedirte? Hermione giró la cabeza, vio que Ethan estaba de pie a un lado sin intención de acercarse e inmediatamente lo saludó con la mano. Ethan hizo una pausa y luego entró en el suave resplandor. Al encontrarse frente a las tres chicas francesas con los ojos rojos, inesperadamente balbuceó. Adiós. Les deseo mucho éxito en sus futuros estudios. Ethan soltó una broma seca y sin sentido. Le gustaba observar los momentos emotivos de los demás, pero una vez que se veía inmerso en ellos, no tenía ni idea de cómo actuar. Al ver la expresión de nerviosismo e incluso de cierta incomodidad en Ethan, las tres chicas, Juliette, Camille y Emily, se quedaron atónitas por un momento, y luego no pudieron evitar taparse la boca y reírse suavemente. Era la primera vez que veían semejante torpeza, propia de su edad, en el rostro de aquel chico de Hogwarts que siempre parecía profundo e indiferente. Adiós, Ethan. Camille le guiñó un ojo y bromeó. No te olvides de nosotros, tus antiguos compañeros de Beaux Batons, cuando te hagas famoso en el futuro. Ethan. Justo cuando el ambiente se estaba relajando, una voz anciana, suave pero resonante, provino de repente de detrás de Ethan. Grupo Profesor Dumbledore. Hermione fue la primera en reaccionar. Abrió los ojos sorprendida al ver al viejo mago de barba blanca, vestido con una túnica azul oscuro adornada con estrellas plateadas y gafas de media luna. ¿Por qué está usted aquí en persona? Por supuesto, estoy aquí para llevar a mis alumnos a casa, señorita Granger. Dumbledore se acercó con una sonrisa, y su mirada recorrió suavemente a las cuatro chicas y a Ethan. Hola, profesor Dumbledore. Al ver esta famosa figura legendaria, aclamada como el mayor mago blanco de la era contemporánea, las tres chicas, Juliette, Camille y Emily, se emocionaron tanto que les temblaron las voces y se enderezaron rápidamente para presentarse. Dumbledore les saludó cortésmente con un gesto de quitarse el sombrero, mientras un brillo amable asomaba en sus profundos ojos azules.
Después de un breve intercambio de cortesías, Dumbledore dirigió su mirada a Ethan. Si no le importa, necesito hablar un momento con el señor Jones para tratar algunos asuntos menores relacionados con sus calificaciones finales. Dijo Dumbledore con una sonrisa. Las chicas, desde luego, no iban a impedir que el director hablara con un alumno, y se estaban haciendo a un lado una tras otra. Ethan sintió como si le hubieran concedido una amnistía, se dejó llevar de inmediato y caminó con Dumbledore hacia el otro extremo del pasillo, regocijándose de haber escapado finalmente del vórtice que lo había dejado sin saber dónde poner las manos. Una vez que las figuras de los viejos y los jóvenes se hubieron alejado, Juliette apartó la mirada, se volvió para mirar a Hermione, que seguía mirando la espalda de Ethan aturdida, y de repente bajó la voz, con los ojos brillando con un intenso tono de cotilleo. Hermione, dime con sinceridad, ¿ustedes dos son, realmente solo amigos normales? Por supuesto que solo amigos somos. Hermione levantó la barbilla. Tenemos muchos intercambios académicos, eso es todo. Nos conocemos desde hace menos de un año. Las tres chicas francesas se miraron entre sí, con las cejas esbozando sonrisas tácitas, como si hubieran llegado a una especie de consenso no verbal. Dado que ese es el caso, Camille dio un paso al frente de repente, sacó de su bolsillo de la bata un sobre rosa que desprendía un ligero aroma a lavanda, con las mejillas ligeramente sonrojadas, luciendo muy tímida y llena de valentía. Hermione, tengo una carta y te pido que se la entregues a Ethan por mí. Hermione se quedó atónita por un momento, su cerebro pareció sufrir un cortocircuito por una fracción de segundo, y con la cabeza embocada extendió la mano para coger la carta. El sobre incluso tenía escrito el nombre de Ethan con una hermosa caligrafía francesa. ¿Qué, está escrito dentro? Al darse cuenta de lo que tenía en sus manos, Hermione recobró la compostura de repente, sintiendo como si el sobre que sostenía fuera una patata caliente, y su voz se elevó una octava. Nada, solo hijo, unas palabras que quiero decirle a Ethan en privado. Camille retorció el dobladillo de su túnica, bajó la cabeza, con la mirada perdida en el suelo, sin atreverse a mirar a Hermione a los ojos. Por favor, Hermione. Me daba demasiada vergüenza sacarlo delante de él hace un momento. Hermione miró la fragante carta de amor que tenía en la mano, y una sensación de irritabilidad y bloqueo surgió de arrepentimiento en su corazón sin motivo aparente. Abrió la boca, queriendo negarse, pero al ver la mirada lastimera y suplicante de Camille, ella, que siempre estaba dispuesta a ayudar, no pudo decirlo. De acuerdo, se lo pasaré por ti. Hermione tartamudeó, sintiendo que sus mejillas se ponían cada vez más rojas. Yo, tengo que ir a ver si el profesor Dumbledore y los demás han terminado de hablar. El equipaje aún no ha sido revisado, nos vemos en el banquete. Tras hablar, Hermione se dio la vuelta casi como si huyera, y salió corriendo rápidamente por el pasillo sin mirar atrás, con pasos tan torpes que casi se tropezó con el dobladillo de la túnica. Al ver la torpe figura de Hermione huyendo, las tres chicas francesas que permanecían inmóviles finalmente no pudieron contenerse más. Camille ya no tenía esa apariencia tímida. Miró a Juliette y a Emily, y los tres se estallaron en una carcajada seca al ver que su broma había tenido éxito, con un destello de astucia en sus ojos. ¿Qué escribiste en el sobre, Camille? Preguntó Juliette, dándole un codazo en el hombro con una sonrisa. Solo un diagrama de disección de rana copiado del libro de texto de la clase de transformaciones. Camille sacó la lengua con picardía. Capítulo 128. Regreso a Hogwarts. Tras alejarse un poco de las chicas, el ruido ambiental se fue desvaneciendo gradualmente, dejando solo el susurro de la brisa que rozaba los arbustos. Lamento mucho tu situación, Ethan. Nicolás me comentó en su carta que ni siquiera él tiene una buena solución para el poder violento y profundamente arraigado de un Obscurus. Dumbledore aminoró el paso y habló primero. El sabio anciano miró al joven que estaba a su lado a través de sus gafas de media luna, con un destello de arrepentimiento en sus profundos ojos azules. El señor Flamel me ayudó muchísimo. Me indicó un camino claro. La magia druídica de la antigua Galia, respondió Ethan con sinceridad. Druida, Dumbledore reflexionó un momento, frunciendo el ceño. Esa es una magia muy antigua y secreta. Que yo sepa, las ruinas de la antigua Galia están en su mayoría enterradas a gran profundidad y protegidas por barreras naturales extremadamente peligrosas. ¿Tienes alguna pista ahora? Ethan se detuvo y ascendió. Luego, metió la mano en el interior de su túnica y, sin dudarlo, sacó el objeto que había estado guardando cerca de sí. No tenía intención de ocultarle este asunto a Dumbledore.
Porque, según los registros de los murales, una vez activado el ritual de reencarnación, experimentaría una muerte verdadera. Durante esos 7 días y 7 noches de indefensión, su cuerpo físico y esta semilla no deben ser perturbados ni dañados por ninguna fuerza externa. Al contemplar todo el mundo mágico, la única persona capaz de proteger su cuerpo de cualquier manipulación en una situación extremadamente caótica era el mago blanco más poderoso de la era moderna, que se encontraba frente a él. Evidentemente, el profesor Dumbledore era el candidato más confiable que tenía en ese momento. ¿Qué es esto? Al observar la masa de color ámbar en la palma de la mano de Ethan del tamaño de un corazón, que emitía un tenue brillo y palpitaba lentamente, una inusual expresión de confusión y asombro apareció en el rostro de Dumbledore. Con su experiencia, no pudo captar la esencia de este objeto a simple vista. Lo encontré en unas ruinas de la antigua Galia. Es un medio que los druidas usaban para trascender la vida y la muerte. Si todo va bien, debería poder solucionar el problema que tengo, explicó Ethan con calma. ¿Ya la has encontrado? Dumbledore examinó la semilla con atención, sintiendo la inmensa pero pura vitalidad que contenía, y una expresión de auténtico alivio y admiración apareció en su rostro. Debo decir, Ethan, que eres incluso más extraordinario de lo que imaginaba. El peligro siempre viene acompañado de una oportunidad. Ethan guardó la semilla, respiró hondo y su expresión se tornó seria. Sin embargo, profesor, este ritual es muy especial y conlleva un gran riesgo. Cuando llegue el momento, puede que necesite que me haga un favor y me proteja, Albus. Perdón por interrumpir tu conversación. Antes de que Ethan pudiera terminar su frase, una figura alta salió rápidamente de la esquina del pasillo, acompañada por el sonido de tacones altos apresurados. Era Madame Maxime. Esta medio gigante. La directora parecía algo serio en ese momento. Miró a Ethan y luego le dijo a Dumbledore. El ministro francés de magia, Delacour, acaba de llegar a la escuela. Desea verle, y de paso, también ver al señor Jones, que obtuvo resultados excepcionales en los exámenes finales. Evidentemente, seguía algo insatisfecha con Ethan. Si bien las calificaciones de los dos estudiantes de intercambio habían enaltecido el nombre de Beaux Batons, Ethan no había asistido a muchas clases. Esto incomodaba al director Maxime. Dumbledore y Ethan intercambiaron una mirada. Aunque fue una lástima que su conversación se viera interrumpida, ambos dejaron el tema de lado tácitamente. Por supuesto, Olimpe. Da la casualidad de que también quiero despedirme de Gaspard en persona. Gaspard era el nombre de pila del ministro. Dumbledore volvió a esbozar su amable sonrisa. Ethan siguió a los dos directores, caminó por el largo pasillo y llegó al lujoso y espacioso despacho de la directora, Madame Maxime. En cuanto entró, la mirada de Ethan se tensó ligeramente. Frente al gran escritorio, junto al elegante vestido y sonriente ministro de magia francés, se sentaba una figura que a Ethan le resultaba demasiado familiar. Era Grimhow, cubierto de vendas de magia blanca y apoyado en un bastón. Como anteriormente había salvado a Ethan, el ministro lo había invitado a la fiesta de despedida. Ah, Dumbledore. Mi viejo amigo, qué gusto verte. Delacour lo saludó con entusiasmo, le estrechó la mano a Dumbledore e inmediatamente dirigió su mirada a Ethan, que lo siguió de cerca, sin escatimar en elogios. Ethan, tus resultados del examen final son simplemente increíbles. Es usted muy amable, ministro. Ethan hizo una leve reverencia, comportándose como un estudiante humilde y excelente. Gaspard, esto no se puede atribuir enteramente a Hogwarts, dijo Dumbledore con una sonrisa, tomando el control de la conversación sin dejar rastro. Ethan es un niño muy culto. Antes de ingresar en Hogwarts, estudió en Durmstrang. Creo que la educación que recibió allí también le proporcionó una base sólida. En ese momento, Grimhow se puso de pie lentamente, apoyándose en su bastón. Miró a Dumbledore, con un tono que denotaba una pizca de adulación deliberada. Profesor Dumbledore, sus grandes hazañas al derrotar personalmente a Grindelwald y a los acólitos siguen siendo profundamente admiradas por nuestra raza de duendes hasta el día de hoy. Al mencionar a Grindelwald, los pequeños ojos inyectados en sangre de Grimhow miraron más allá de Dumbledore y fijaron la vista en Ethan. Claramente lo estaba interrogando, o tal vez amenazándolo. Ethan había aparecido con los acólitos varias veces, e incluso la última vez luchó codo con ellos. A ojos de Grimhow, Ethan debía de tener una conexión con los acólitos desde hacía mucho tiempo. Hablando de los acólitos, hace algún tiempo Grimhow incluso salvó al señor Jones de sus manos.
dijo repentinamente el ministro de la Cour, con la clara intención de llamar la atención de Dumbledore sobre Grimjow. Dumbledore avanzó en señal de agradecimiento, y Grimjow también expresó hipócritamente su preocupación por Ethan. Señor Jones, ¿cómo se siente ahora? Esos acólitos son todos criminales desesperados. Espero que no se haya asustado demasiado. Gracias por su preocupación, señor Grimjow, dijo Ethan con voz firme y clara, resonando en la espaciosa oficina. Además, creo que bajo el sabio liderazgo del ministro, ya sean matones escondidos en callejones oscuros o ciertas personas ambiciosas que intentan subvertir el orden y se preparan secretamente para la rebelión, serán reprimidos con firmeza. ¿No está de acuerdo, ministro? Ethan enfatizó ligeramente la palabra rebelión, mientras su mirada se clavaba en Grimjow sin desviarse en absoluto. El ministro francés mostró muy complacido por este oportuno halago y soltó una carcajada. Es natural. El Ministerio de Magia francés tiene tolerancia cero ante cualquier forma de rebelión o actividad terrorista. El rostro de Grimjow se volvió instantáneamente aún más feo que las vendas que cubrían su cuerpo. Sus dedos, que sujetaban el bastón, se pusieron blancos por la fuerza excesiva. El contraataque de Ethan fue aún más letal que su sondeo. Esto le indicaba claramente que Ethan había escuchado su conversación con sus subordinados ese día. Esto era una disuasión mutua en toda regla. Grimjow respiró hondo, reprimiendo con esfuerzo la ira en sus ojos. La actual cadena de capitales de los goblins ya estaba hecha un desastre debido a la corrida bancaria. No se atrevía en absoluto a apostar a que Ethan pudiera cambiar las tornas en ese momento. Jeje, el señor Jones tiene toda la razón. Grimjow rió secamente, las arrugas de su rostro se amontonaron, dándole un aspecto particularmente feo. La paz se consigue con mucho esfuerzo, y en Gringotts cooperaremos plenamente con el Ministerio de Magia para mantener esta estabilidad tan duramente alcanzada. Sus miradas se cruzaron, y ambos percibieron un rastro de recelo en los ojos del otro. El banquete de despedida de aquella noche fue de una magnificencia sin precedentes. La melodiosa música sinfónica francesa resonaba bajo la cúpula de cristal, y el aroma de los manjares se mezclaba con las risas de los jóvenes. Hermione parecía excepcionalmente emocionada en la mesa. Había recibido de Juliette un juego completo de valiosos apuntes de historia de la magia. En cuanto a esa carta, planeaba dársela a Ethan después de regresar a Hogwarts. A la mañana siguiente, antes de que la niebla se disipara de los jardines de Beaux Batons, Ethan, Hermione y el profesor Dumbledore aprendieron el viaje de regreso. Acompañados por el intenso vértigo del transporte mágico, cuando volvieron a pisar tierra firme, el aire familiar de las tierras altas escocesas, con un ligero aroma a tierra húmeda, los envolvió. El majestuoso castillo de Hogwarts se alzaba imponente a lo lejos, iluminado por la luz de la mañana. Capítulo 129. Conversación en la oficina. A medida que la leve sensación de mareo se disipaba, el aire frío y fresco de la madrugada en las tierras altas de Escocia inundó instantáneamente sus fosas nasales. En comparación con la suavidad del sur de Francia, las mañanas en Hogwarts siempre tuvieron un toque de frescor revitalizante. A lo lejos, el lago negro se vislumbraba tenuemente entre la niebla matutina, y las imponentes torres del castillo se alzaban como gigantes silenciosos, contemplando en silencio esta tierra ancestral. Uf, por fin estoy de vuelta. Hermione dejó escapar un largo suspiro de alivio. Aunque el semestre que pasó como estudiante de intercambio había sido muy gratificante, volver a pisar Hogwarts le proporcionó una profunda sensación de estabilidad. Vaya a descansar, señorita Granger. La suave voz de Dumbledore interrumpió los pensamientos de Hermione. Los viajes largos siempre son agotadores. Creo que las camas en la torre de Gryffindor ya están preparadas para ti. En cuanto al banquete de fin de trimestre esta noche, no llegues tarde. Muy bien, profesor. Hermione ascendió. Se giró para mirar a Ethan Jones, aparentemente con ganas de decir algo, pero finalmente se contuvo. Nos vemos en el banquete, Ethan. Inconscientemente, se tocó el bolsillo. La carta, que desprendía aroma a lavanda, yacía allí en silencio. Ella no le estaba ocultando esta carta a Ethan intencionadamente. Después de todo, el profesor Dumbledore estuvo aquí. ¿Y si el profesor malinterpretó a Ethan y lo confundió con un simple enamoramiento juvenil? Así que, por ahora, será mejor que esconda esta carta para Ethan. Nos vemos en el banquete. Ethan se acercó levemente. Al ver cómo la espalda de Hermione desaparecía al final de los escalones de piedra que conducían a las puertas de roble, la sonrisa de Dumbledore se desvaneció poco a poco. Esos ojos azules miraron con serenidad a Ethan a través de sus gafas de media luna.
Entonces, Ethan, si no te importa, creo que debemos ir a mi despacho para continuar el tema que se interrumpió antes en Francia. Es un honor para mí, profesor. Los dos caminaron uno al lado del otro a través del vestíbulo vacío, subiendo por la conocida escalera de caracol. La gárgola saltó obedientemente a un lado al oír la contraseña de Dumbledore, despejando el camino. El despacho del director seguía igual que siempre. Siéntate, Ethan. ¿Quieres un sorbete de limón? Dumbledore se dirigió detrás de su escritorio y se sentó, señalando con un gesto el cuenco de caramelos que había sobre la mesa. No, gracias. Ethan se sentó en el sillón de enfrente y colocó con cuidado la semilla sobre el escritorio frente a Dumbledore. Dumbledore no lo tocó de inmediato, sino que se inclinó ligeramente hacia adelante, examinando con atención aquel bloque de color ámbar, que tenía el tamaño de un corazón y parecía palpitar lentamente como si tuviera vida. Una vitalidad asombrosa, Dumbledore susurró con admiración, y un rastro de gravedad extremadamente rara brilló en sus ojos, que parecían capaces de ver a través de todo. Los druidas de la antigua Galia, en efecto, superaban a muchos magos en su comprensión de la vida y la muerte. Puedo sentirlo. Es como un torbellino voraz, pero en su centro, nutre la vitalidad más pura. Los murales dan testimonio de que puede proteger el cuerpo del colapso en el momento de la muerte física y convertir ese poder destructivo y violento en combustible para remodelar el alma y el cuerpo. Ethan explicó con calma la lógica fundamental del ritual de reencarnación. Pero este proceso requiere 7 días completos. Durante esos 7 días, caeré en un verdadero estado de muerte, completamente indefenso. Vivir para la muerte, Dumbledore se inspiró profundamente, mirando a Ethan con una mirada compleja. Esto es una locura, Ethan. Sí, profesor. Pensé que solo le diría esto a un anciano como yo. Tras un momento de silencio, Dumbledore dijo con una sonrisa, como si intentara aliviar la tensa atmósfera. ¿Ya decides dónde te van a enterrar? Ethan sostuvo la mirada de Dumbledore con serenidad. Las profundidades del bosque prohibido de Hogwarts poseen la magia más antigua, y un sinfín de criaturas mágicas lo habitan, lo que lo hace muy adecuado para el ritual. Dumbledore guardó silencio por un momento y luego ascendió solemnemente. Te ayudaré, hijo mío. Cuando llegue ese día, lanzaré los hechizos de protección más poderosos de Hogwarts para asegurarme de que nada pueda perturbarte. Muchas gracias, profesor, dijo Ethan con sinceridad. Tras recibir la promesa de Dumbledore, la piedra que pendía sobre el corazón de Ethan finalmente cayó a los medios. Extendió la mano para recuperar la semilla, pero Dumbledore levantó suavemente la mano, indicando que la conversación no había terminado. En lo que respecta a su cuerpo, ya contamos con una contramedida. Dumbledore se recostó en su silla, con los dedos cruzados frente a él, y esos ojos azules se volvieron instantáneamente penetrantes, como si pudieran atravesar el alma de una persona. Bueno, Ethan, hablamos de ese pequeño asunto que mencionó el ministro de Weir. Los dedos de Ethan se detuvieron un instante, guardó la semilla dentro de su túnica y se recostó con calma. ¿Te refieres a la vez que fui secuestrado por los acólitos? Secuestrados, o mejor dicho, luchando codo con codo. Dumbledore habló en voz baja. Aunque su tono era amable, transmitía una innegable sensación de opresión. Eres un niño inteligente. Deberías entender por qué estoy preocupado por esto. Un joven con un poderoso talento para las artes oscuras, un estudiante que considera a Hagrid su maestro, se ve envuelto con extremistas en una tierra extranjera. Dumbledore hizo una pausa, con la mirada fija como una antorcha. Ethan, ¿estás buscando una solución para el Obscurus, o estás ayudándole a reunir a esos viejos seguidores dispersos? Ante el interrogatorio director del mago blanco más poderoso de la época, la expresión de Ethan no se inmutó en absoluto, y su respiración ni siquiera se vio interrumpida. Él sabía desde hacía mucho tiempo que el comentario casual del ministro de Weir no pasaría desapercibido para Dumbledore. Ethan habló con calma, con un tono que denotaba cierta impotencia. Sí, traté con esas personas que se hacen llamar acólitos, pero eso se debía únicamente a que todos perseguíamos el mismo objetivo. ¿Solo una coincidencia? Dumbledore lo miró sin comprometerse con ninguna de las dos cosas. Sé que, debido a mi talento para las artes oscuras y a mi relación con la persona que vive en esa alta torre, inevitablemente tendrías sospechas. Ethan cambió de tema, dando repentinamente una razón por la que Dumbledore no pudo refutar. Así que escribí una carta y se la envié a Nuremberg. Al oír el nombre Nurmengard, los dedos de Dumbledore se crisparon violentamente, y un rastro de emoción extremadamente compleja cruzó por sus ojos al instante.
Había recuerdos, dolor y un rastro de anticipación imperceptible. ¿Le escribiste? La voz de Dumbledore se tornó un poco ronca. Sí, le pregunté sobre este grupo de nuevos acólitos. Ethan miró fijamente a los ojos de Dumbledore y dijo palabra por palabra. Me dijo que sus verdaderos seguidores habían fallecido o se habían retirado hacía décadas. La gente que está afuera ahora son solo fanáticos extremistas que se apropian de su nombre. Afirmó explícitamente que esas personas no tienen nada que ver con él. Ethan se recostó en su silla, con un tono firme. Ha estado encerrado en esa torre todo este tiempo, y también ha estado cumpliendo el acuerdo que hizo contigo hace tantos años. Como estas personas no son sus subordinados, naturalmente no tienen nada que ver conmigo. Mi único requisito es sobrevivir. El despacho del director quedó sumido en un largo y sepulcral silencio. Solo quedaban el ocasional y bajo trino de Fawkes y el incansable tic-tac de los instrumentos de plata en la pared. Durante un buen rato, Dumbledore pareció envejecer unos años en un instante. Se quitó lentamente las gafas de media luna y se frotó la frente cansada con los dedos. El hecho de que Grindelwald cumpliera el acuerdo parecía tocar la fibra más sensible y dolorosa de su corazón. Gellert es, en efecto, un hombre de orgullo extremo. Desdeña mentir. Dumbledore se volvió a poner las gafas, la agudeza en sus ojos se había atenuado y recuperó esa gentileza que lo abarcaba todo. Gracias por su confianza, profesor. Ethan bajó ligeramente la cabeza, ocultando el destello de brillo en sus ojos. Solo dijo que Grindelwald no tenía nada que ver con ese grupo, pero no dijo que él mismo no hubiera aceptado la rama de olivo que le tendió Rosier. Pero para Dumbledore, mientras se confirmaba que no había indicios de que Grindelwald estuviera planeando un regreso, eso era suficiente. Ethan originalmente quería contarle a Dumbledore sobre la conspiración de los duendes. Pero el gran amor de Dumbledore y su temor por sí mismo podrían llevarlo a hacer concesiones constantemente. Al final, aunque siempre podría resolver el problema, el coste sería enorme. Ethan podía comprender el razonamiento de Dumbledore, pero aún así consideraba que ese enfoque era una debilidad. Ve a descansar, niño. Dumbledore hizo un gesto con la mano. Lo haré, profesor. Ethan se puso de pie e hizo una reverencia a Dumbledore. Capítulo 130. Reencuentro. Ethan se puso de pie e hizo una reverencia a Albus Dumbledore. Sin embargo, no se giró inmediatamente para caminar hacia la pesada puerta de roble. En cambio, se detuvo en el sitio, con la mirada fija en el escritorio que tenía delante Albus Dumbledore. Tengo una idea más concreta que necesito confirmar contigo. Ethan habló con calma. Ya que has aceptado, creo que debería explicarte los detalles del plan. Por supuesto, hijo mío. Adelante. Albus Dumbledore observaba con ternura. Ethan miró fijamente a los ojos azul celeste de Albus Dumbledore. Dudó un instante. Llevaba mucho tiempo pensando en ese plan, pero aún sentía que, aunque sonara descabellado, era un método muy razonable. Los murales registran que la condición para activar el ritual de reencarnación es la muerte completa del antiguo cuerpo. Siendo así, no creo que haya necesidad de esperar pasivamente a que el Obscurus me tortura hasta la muerte, y tampoco deseo que me mate otra persona. Ser derrotado en un duelo es algo que no puedo aceptar, ¿sabes? Semejante fracaso incluso me haría perder mi varita. El ritmo al hablar de Ethan era constante. Además, una vez que se deteriore, la erupción del Obscurus no será algo que pueda controlar. Podría estallar en cualquier momento, quizás incluso mientras estoy dando clase. Harry y los demás no tendrían la capacidad de detenerme. La sonrisa en el rostro de Albus Dumbledore desapareció, y sus cejas blancas se fruncieron gradualmente. Parecía darse cuenta de lo que Ethan estaba a punto de decir a continuación. Así que mi idea es, acabar con todo esto de forma proactiva. Ethan continuó. Encontraré el momento oportuno para entrar en el bosque prohibido. Entonces, tomaré un veneno letal, indoloro y de acción rápida, o me lanzaré una maldición asesina limpia y fulminante. En el instante en que mis signos vitales desaparezcan, la semilla se activará. Esto no solo evitará la destrucción causada por la pérdida de control del Obscurus, sino que también reducirá todas las variables al mínimo. El despacho del director quedó sumido en un silencio sepulcral. Los instrumentos plateados en las paredes seguían funcionando. Albus Dumbledore no respondió de inmediato. En cambio, se levantó lentamente y caminó hacia el pedestal dorado que se encontraba detrás de la puerta. En la percha, el fénix Fawkes se acicalaba sus magníficas plumas rojas con el pico. Al ver acercarse al viejo director, emitió un suave gorjeo. Ven a ver a Fawkes, Ethan.
Albus Dumbledore extendió sus dedos marchitos y acarició suavemente el cálido lomo del Fénix, mientras su voz se volvía inusualmente grave. Eres un niño muy pragmático, quizás incluso demasiado racional. Pero hay algunas de las magias más profundas de este mundo que no se pueden medir por su eficacia. Ethan frunció ligeramente el ceño, se acercó a Albus Dumbledore y contempló la hermosa criatura mágica. ¿Hay algún problema con mi idea, profesor? El dolor a corto plazo es mejor que el dolor a largo plazo. Puesto que este paso debe darse tarde o temprano, ¿no es más seguro tener la iniciativa en mis propias manos? Si haces eso, te enfrentarás a una muerte verdadera e irreversible. Albus Dumbledore se dio la vuelta y dio en el clavo al señalar el fallo fatal de aquel plan. Señaló a Fawkes, con sus ojos azul celeste llenos de una gravedad incuestionable. Fawkes es una criatura de fuego y renacimiento. Cada uno de sus nirvanas comparte la misma ingeniosidad que aquella antigua semilla druídica gala. Pero lo he acompañado durante tantos años y lo he visto renacer incontables veces. Sé profundamente lo cruel que es este proceso. Cuando la vida de Fawkes llegue a su fin, deberá soportar el dolor extremo de la destrucción corporal hasta que el fuego de la vida lo consuma por completo desde dentro. Albus Dumbledore miró a Ethan y dijo con seriedad. A menudo no puedo soportar verlo sufrir. Sin embargo, jamás debo usar una maldición asesina ni darle una gota de veneno para ayudar a que termine su dolor prematuramente. Porque si lo hago, no renacerá de las cenizas. ¿Por qué? Porque privarse de la vida de forma proactiva deja una maldición imborrable en el alma. Ya sea mediante veneno o un hechizo, quitarse la vida de forma voluntaria significa que el alma ha roto su vínculo con el mundo de los vivos. Esto constituye una herida al alma extremadamente grave. Albus Dumbledore extendió un dedo y tocó el lugar del pecho de Ethan donde estaba escondida la semilla, con un tono de voz extremadamente grave. El alma de quien se suicida queda maldita. Queda incompleta y perdida. Incluso si esa semilla druídica se activa en el momento de la muerte del cuerpo físico y logra protegerlo, tu alma maldita jamás encontrará el camino de regreso a casa, ni podrá volver al cuerpo. Ethan empujó la pesada puerta de roble y subió a la escalera de caracol. Las palabras de Albus Dumbledore se disiparon por completo sus pensamientos. Dado que ese era el caso, decidió dejar que la naturaleza siguiera su curso. Parece que tendré que aguantar un poco más. Ethan tocó la semilla en su pecho y dejó escapar un largo suspiro. Ahora estaba listo para regresar al dormitorio de Gryffindor. Esperaba poder dormir bien esa noche. Sin embargo, en el momento en que abrió la puerta del dormitorio, se dio cuenta de algo profundamente. En Hogwarts, la tranquilidad era un lujo muy escaso. No, 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 Fred. La cuerda está mal atada. Si la atas ahí, ese cubo de purpurina roja y amarilla de Gryffindor me caerá directamente en la cabeza, en lugar de en la de Ethan cuando entre por la puerta. Silencio, Ron. Es que estás pisando demasiado fuerte el cable trampa que tienes bajo los pies. George, date prisa y cuelga ese yo-yo chillón que canta la marsellesa en el marco de la puerta. Sirius Black, ¿estás seguro de que no hay ningún problema con este diagrama? ¿Este sistema realmente puede hacer que el cubo caiga con precisión en esa posición? No te preocupes, Harry. Si las cosas no salen como habíamos planeado, lo cual es muy probable, podemos usar un encantamiento de levitación. Ethan se quedó parado en el umbral con una expresión inexpresiva, con la mano aún apoyada en el pomo de latón de la puerta. La residencia estudiantil parecía haberse convertido en una escena de desastre. Harry, Ron, Fred y George estaban subidos a escritorios y sillas, intentando montar una trampa extremadamente compleja sobre el marco de la puerta, compuesta por poleas, cables y un cubo sospechoso. En el centro de la habitación se encontraba un mago adulto que vestía una exquisita túnica de terciopelo rojo oscuro y cuyo cabello estaba peinado meticulosamente. Se trataba de Sirius Black, quien hacía tiempo que había limpiado su nombre gracias a las maniobras secretas de Ethan y ahora era un hombre libre. En ese momento, sostenía en la mano un trozo de pergamino garabateado, como un general al mando de una batalla en el frente. Escúchame, no te puedes equivocar. Esta es una versión mejorada de la bienvenida especial de los merodeadores que solíamos darle a Snape en aquellos tiempos. Sirius Black estaba de pie sobre la cama, agitando su varita y riendo como un niño travieso que había logrado su cometido. Aunque reemplazamos el último cubo de babosas con purpurina, al menos es más fácil de lavar. En cuanto Ethan empuje la puerta, el cable trampa activará el yo-yo, que golpeará el cubo, este se inclinará y rodará por la polea hasta la puerta, ¡boom! Ethan sin duda podrá sentir la calidez de nuestra bienvenida.
Ethan permaneció en silencio durante 5 segundos completos. Por lo visto, no quería arruinarles la diversión, así que dudó un momento antes de decidirse a abrir la puerta. Capítulo 131. Ceremonia de bienvenida. Sin embargo, justo cuando estaba a punto de abrir la puerta, Ethan se detuvo. Tras dudar un instante, Ethan decidió darles un poco de margen de tiempo, para evitar que la dificultad de fingir que no los veía después fuera demasiado grande. Ethan retiró la mano del pomo de latón de la puerta y, en su lugar, curvó los dedos y llamó cortésmente a la puerta 3 veces. Pum, pum, pum. El alboroto en la residencia estudiantil cesó al instante, como si alguien hubiera pulsado un botón de silencio. SHH, algo se está moviendo. Sirius bajó la voz, como un perro grande en estado de alerta. O tal vez fueron sus instintos los que se activaron. Rápido, veamos quién es. Fred lo instó en un susurro. Una serie de pasos sigilosos provinieron del interior de la puerta. Harry se inclinó hacia la mirada para mirar hacia afuera e inmediatamente jadeó. Aplicaciones Ethan. Harry giró la cabeza y, en un susurro, hizo gestos frenéticos hacia las personas que se encontraban en la habitación. Está justo afuera de la puerta. Pero, ¿por qué está llamando? El grupo que estaba dentro de la habitación se miró entre sí. ¿Llamando a la puerta de su propia residencia estudiantil? Ron parecía incrédulo, como si hubiera escuchado algún cuento de las 1001 noches. ¿Qué significa eso? ¿Se volvió tan cómodo después de un viaje a Francia? Rápido. Escondámonos. George dijo en ese momento. No. La mirada se oscureció. Ethan puede ver que había alguien delante. Sirius tomó una decisión rápida, consideró el mando con prontitud y bajó la voz para dar instrucciones concisas. Harry, ve a abrir la puerta e intenta mantener quieto. Primero nos esconderemos. Recuerda, llama su atención hacia la izquierda y luego guíalo justo debajo de ese cubo. Fred, George, tensad bien el cable trampa. Inhalar, ¿qué hay de mí? Ron preguntó emocionado. Busca un lugar donde esconder tu pelo rojo. Sirius dijo tras dudar un momento. Ron se quedó sin palabras por un momento, pero finalmente accedió al acuerdo. ¿Hay alguien ahí? Ethan gritó desde afuera y luego volvió a llamar a la puerta. Tras un revuelo de ruidos y alboroto, el dormitorio apenas volvió a la calma. El pomo de la puerta giró y la puerta se abrió con cautela, solo un poco. Oh, hola, Ethan. Bienvenido de nuevo. Harry esbozó una sonrisa extremadamente forzada pero entusiasta a través de la rendija de la puerta, intentando bloquear la vista desde detrás de la misma con su cuerpo. Hola, Harry. ¿Cuánto tiempo sin verte? Ethan. Pero su mirada se desvió inconscientemente por encima del hombro de Harry, deteniéndose en el cable trampa extremadamente visible y horrible del techo, hecho con 3 sábanas rasgadas. El camuflaje ata trampa era sencillamente pésimo. Tú, ¿por qué se te ocurrió llamar a la puerta hoy? Harry rió secamente mientras giraba su cuerpo hacia un lado, tratando de guiar a Ethan para que caminara hacia la izquierda. Esto no parece propio de ti. Quizás el ambiente en Francia me hizo más educado. Ethan se encogió de hombros y entró en el dormitorio, muy cooperativo. De un vistazo, vio a Ron escondido debajo del sofá, con solo un trozo del dobladillo de su túnica roja a la vista. A los gemelos escondidos en el armario, haciendo que las puertas del armario temblaran sin cesar porque estaban conteniendo la risa. Sirius, que creía haber mimetizado perfectamente con las cortinas de color rojo intenso, pero cuyos brillantes zapatos de cuero negro en realidad estaban completamente a la vista. De hecho, intentar que Harry no descubriera que los había visto era más difícil que verlos en primer lugar. Estoy haciendo todo lo posible por seguir el ritmo de tu actuación. Ethan sospechó de impotencia en su interior. Dado lo burda que era su trampa, si realmente caía en ella, ¿acaso eso no rebajaría su propia inteligencia al nivel de ellos? ¿Qué tal les ha ido a todos durante este último semestre? Ethan charlaba tranquilamente mientras sacaba discretamente su varita. Bastante bien, realmente muy bien. Harry, siguiendo las instrucciones de Sirius, condujo desesperadamente a Ethan directamente debajo de aquel cubo. Es que, todos te extrañamos. Camina un poco a la izquierda, Ethan, sí, justo al lado de esa silla. Harry rió secamente mientras se giraba hacia un lado, como un vendedor mugle torpe, usando desesperadamente sus ojos y gestos para guiar a Ethan justo debajo del cubo. Ethan caminó obedientemente hasta el lugar que Harry le indicó, que estaba justo al lado de aquel sofá individual. Las 3 personas y el perro que se escondían entre las sombras contuvieron la respiración al instante.
George, dentro del armario, sujetaba con fuerza el cable trampa crucial, con las palmas de las manos sudorosas. Fred, a través de las rendijas de las persianas del armario, tenía los ojos desorbitados como campanillas de cobre. Ron, escondido debajo del sofá, estaba tan nervioso que no se atrevía a respirar, habiendo olvidado obviamente la importante posición que ocupaba ese lugar en su plan hacía apenas un momento. Y Sirius, envuelto en las cortinas de color rojo intenso, apretó los puños con entusiasmo, preparándose para celebrar esta victoria al estilo de los merodeadores. Ethan se dio la vuelta, de espaldas al sofá, con las rodillas ligeramente flexionadas, como si estuviera a punto de sentarse. Justo cuando el dobladillo de su bata estaba a punto de tocar el cojín del sofá, en esa fracción de segundo, Ethan pareció recordar algo de arrepentimiento y se enderezó bruscamente. Ah, claro, Ethan se dio una palmadita en la frente. Mi baúl todavía está en el vestíbulo de abajo. Primero tengo que ir a buscarlo. No, no, no. Harry estaba tan asustado que agarró el brazo de Ethan, con la voz quebrándose. El equipaje, que lo recoja un elfo doméstico después. Has viajado tanto y estás tan cansado, siéntate y descansa un rato. Es así. Ethan giró la cabeza, mirando a Harry, que sudaba, con una sonrisa pícara y disimulada en la comisura de los labios. Sin duda sabía lo que pendía sobre su cabeza y tenía claro cuántos pares de ojos se escondían a su alrededor, pero de repente sintió que exponerlos directamente sería demasiado aburrido. Pero me llené de polvo al usar la Red Flu, y este sofá parece recién lavado. Ethan se giró y, con naturalidad, extendió la mano para dar unas palmaditas al respaldo del sofá. Será mejor que me levante. Un gemido apenas ahogado provino del armario, como si alguien hubiera estado manteniendo la respiración durante demasiado tiempo. No está sucio. Para nada. Harry estaba tan ansioso que dio vueltas sobre sí mismo. Al ver a la presa saltando de un lado a otro en el borde de la trampa, tuvo una idea brillante y presionó el reposabrazos del sofá. En realidad, Sirius de la Casa Black trajo este sofá especialmente para nosotros. Dicen que sentarse en él tiene un efecto mágico que calma los nervios. Tienes que probarlo. ¿Ah? ¿Una antigüedad de la Casa de Black? Ethan arqueó una ceja, encontrando estar sumamente interesado. Se inclinó de nuevo, quedando medio cuerpo suspendido sobre el sofá. George, dentro del armario, estaba tan emocionado que casi rompe el cable trampa. Como es una antigüedad, definitivamente no puedo sentarme en ella estando tan sucia, dijo Ethan, fingiendo estar preocupado.